A continuación, palabras de Pedro Calzadilla, presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto haber llegado a este momento, este día. Qué bonito el coro, qué bonitas esas voces de la juventud. Bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este lugar en ocasión de un hecho que nos llena de orgullo y regocijo: la entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2024 en su 21ª edición. Hoy, 2 de agosto del año 2025, Venezuela, Caracas y en particular esta institución se convierte en el epicentro de la novelística y de la creación escrita en lengua castellana. Quiero saludar de manera muy especial la presencia aquí entre nosotros de Sonia Gallegos, hija de nuestro maestro Rómulo Gallegos. Le agradecemos su presencia. Está también su hija, nieta del maestro Gallegos, con nosotros. Gracias por estar aquí. Otros parientes y familiares también de la familia Gallegos están también, los saludamos particularmente a Humberto Castillo, que es parte de la junta directiva de nuestra institución. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta casa, la de Gallegos, la de América Latina y el Caribe en Venezuela, a este centro de estudios CELAR, ya con medio siglo de existencia, una casa cuyos habitantes se empeñan día a día en obrar por hacer bueno el proyecto mirandino y bolivariano de la unión de nuestra América. Una casa donde confluyen docentes, estudiantes, investigadores, maestros, artistas y creadores, todos y todas involucrados e involucradas en un centenar de proyectos de diferente índole en estudios culturales, arte, literatura, ciencias sociales, pensamiento, filosofía, historia, pero con un punto en común: la patria grande. Parece magia que una casa donde cohabitan tantos mundos y en donde sucede tanta creatividad y explosión del conocimiento, al mismo tiempo funcione. Y sí, muchas veces, así parece magia, una que logra hacer, que lo logran hacer los trabajadores del CELAR. Para ellos mis reconocimientos, están por aquí todos y todas. Sean también bienvenidos a este acto. Este premio entrañable nuevamente nos congrega. Cada vez que ocurre, se convierte en motivo de alegría, de satisfacción, de animación en toda la institución. Y no es para menos. Desde que se convocó por primera vez allá en 1967, este certamen ha reconocido de manera sostenida lo mejor de la novelística de habla castellana. El elenco de los galardonados lo integran, y disculpen el necesario pormenor hoy aquí: Mario Vargas Llosa con La Casa Verde en 1967, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad en 1972 de Colombia, Carlos Fuentes con Terra Nostra en 1977, México, Fernando del Paso con Palinuro de México, 1982, México, Abel Pose
Los Perros del Paraíso, 1987, Argentina. Manuel Mejía Vallejo, La Casa de las Dos Palmas, 1989, Colombia. Arturo Uslar Pietri, La Visita en el Tiempo, 1991, Venezuela. Mempo Giardinelli, El Santo Oficio de la Memoria, 1993, Argentina. Javier Marías, Mañana en la Batalla, Piensa en mí, 1995, de España. Ángeles Mastretta, Mal de Amores, 1997, México. Roberto Bolaños, Los Detectives Salvajes, 1991, Chile. Enrique Vilas Mata, El Viaje Vertical, 2001, de España. Fernando Vallejo, El Desbarrancadero, 2003, Colombia. Isaac Rosa, El Vano Ayer, 2005, España. Elena Poniatowska, El Tren Pasa Primero, 2007, de México. William Ospina, El País de la Canela, 2009, Colombia. Ricardo Piglia, Blanco Nocturno, 2011, Argentina. Eduardo Lalo Simón, 2013, Puerto Rico. Pablo Montoya, Tríptico de la Infamia, 2015, Colombia. De la edición pasada, Perla Suef, El País del Diablo, 2020, Argentina. Y ahora nuestro querido Vicente. Gracias. Vicente Batista, 2024. Con El Simulacro de los Espejos, de Argentina. Desde siempre, este premio ha servido como radiografía del estado de la salud de nuestra narrativa y su relevancia se constata día a día por el impacto que tienen los medios literarios, intelectuales y editoriales. También son históricos los vendavales de polémicas que siempre desatan en los medios de comunicación. Nos gusta imaginar que quienes desde los centros imperiales diseñaron el plan para destruir y rendir de hambre la voluntad de independencia de nosotros, del pueblo de Venezuela, tenían en mente que en breve habrían logrado pulverizar todo, al celar los libros, las ideas que aquí florecen. Este premio y su prestigio, en fin, hacer desaparecer la esperanza en una patria buena, pero esperamos que lo anoten en sus balances, se equivocaron. Aquí estamos, íntegros, enarbolando bandera tricolor de 8 estrellas en el celar, cada día más bonito y con un premio Rómulo Gallegos también más vigoroso. Digo, cada día más vigoroso, a juzgar, no por mi opinión, sino por los resultados de esta 21ª convocatoria 2024. Los números hablan por sí solos y contestan elocuentemente las patrañas de la canalla, que la canalla trafica. Entre el día 5 de octubre de 2024, cuando se abrió la convocatoria, y el 28 de febrero de 2025, cuando cerró, esta institución se vio literalmente inundada por un total de 513 obras. Sí, como lo escuchan, no es un error de imprenta, 513 obras cuyos autores aspiraban a participar y concursar. Finalmente fueron aceptadas y efectivamente participaron, luego de revisar si cumplían los requisitos, 474 novelas provenientes de 32 países, entre los que destacan los más cuantiosos: España, Argentina, Venezuela,
México y Colombia, en este orden, por nombrar solo los 5 países con mayor número de aspirantes. Esto representa un incremento significativo respecto al máximo histórico de 274 obras concursantes registrado en 2009, y es una buena fotografía de la novelística continental. Además, habla de manera inapelable, lo siento de verdad, por quienes anhelaban que fuese de otra manera, del prestigio que exhibe este galardón en los medios literarios nacionales e internacionales, así como también la confianza en la institucionalidad, extraña dictadura del Estado venezolano. Como es fácil imaginar, no fue poco ni simple el trabajo que encaró el jurado de esta vigésima primera edición del Premio Internacional de Novelas Rómulo Gallego. Quiero agradecer a nombre del CELAR y del pueblo venezolano su arduo trabajo a Perla Suez de Argentina, Rafael Cuevas Molina de Guatemala, Fermín Goñi de España, Abel Prieto de Cuba y a Juan Antonio Calzadilla de Venezuela, que nos acompaña aquí. Quienes el 30 de junio dieron a conocer el nombre de 9 obras seleccionadas como finalistas, entre las cuales, por supuesto, se seleccionaría la novela ganadora. En este selecto grupo figuran María Elvira González con la novela Voces de Fondo, que está aquí con nosotros, de Venezuela. ¿Dónde está María Elvira? Aquí está. Gracias, María Elvira. Y aquí está su libro, publicado por Monte Ávila Editores. Hermosísima novela. Gracias, María Elvira. Sergio Vicio con la obra Perdidos de Argentina. Andrea Mejía, La sed se va con el río de Colombia. Olga Merino con La forastera de España. La autora Selva Almada con No es un río de Argentina. Jorge Rodríguez con la obra El mar que me regalas de Venezuela. Motivo también de orgullo de nosotros en Venezuela. Martín Solares, Cómo vi la mujer desnuda cuando entraba en el bosque de México. Gabriela Weiner, Huaco, retrato de Perú. Y al autor, Batista. Con el simulacro de los espejos de Argentina. Este último, como sabemos, aquí con nosotros, ganador de esta edición. Ello es motivo de regocijo para el pueblo de Simón Bolívar, para nuestra América, escritor de amplia experiencia, maestro querido y respetado en su patria argentina y en la patria grande nuestra. Quiero destacar con inmensa satisfacción otro hecho inédito en la historia de este galardón y pido excusas por mi emocionado y sano patriotismo. 69 obras de las participantes en el premio fueron escritas por venezolanas y venezolanos, es decir, un 15% del total. ...15% fueron realizadas por compatriotas nuestros. Sin duda una muy buena noticia para la narrativa venezolana y para completar el corazón de este soplo de orgullo, 8 estrellas, 2 obras, ya las mencioné, en el exclusivo elenco de finalistas, Voces de Fondo, de María Elvira González, y El mar que me regalas, de Jorge Rodríguez. Cada vez que se realiza este premio, es natural y lo hacemos con la mayor entusiasmo, rendimos homenaje a un ser que logró compendiar la venezolanidad y se convirtió en figura entrañable de la patria, el maestro Rómulo
Gallegos. Su descomunal legado literario, su trayectoria pública y su desempeño como presidente de la República lo convierten en una referencia primordial para las actuales generaciones. Su indeclinable parcialidad por la Venezuela toda, independiente y soberana, la dignidad de la patria con la que encaró el golpe de Estado que en 1948 ejecutaron sectores oligárquicos e imperialistas, cuando lamentablemente le tocó sentir en carne propia lo que en su incisivo ensayo titulado La Alianza Hispanoamericana de 1909 ya había advertido cuando dijo: el afán, comillas, el afán conquistador del yanqui siempre en acecho, atisbando la oportunidad para adueñarse de nuestro territorio a nombre de una protección que no necesitamos, cierra comillas. Este año, su novela, la novela del maestro Rómulo Gallegos, La Trepadora, está cumpliendo 100 años de su primera edición. Y este centenario sirve de motivo y estímulo para preparar una reedición de esa novela. En eso andamos. Además, dentro de apenas 4 años, nada, conmemoraremos también el primer centenario de la edición de su obra mayor, la primera edición de su obra mayor, Doña Bárbara. Y para emprender esa ardua y apasionante tarea, desde aquí, desde el CELAR, y con la anuencia de su hija y su familia, llevaremos adelante un programa especial de investigación, estudio, difusión e impresión de sus obras completas. Es una deuda que esta casa y Venezuela debe honrar en los años venideros, con ese grande que contribuyó enormemente a descifrar la tesitura del alma nacional desde la incesante búsqueda de la identidad americana. No por casualidad, el comandante Chávez nos dijo, comillas, leer a Rómulo Gallegos es entender el alma de Venezuela, sus llanos, su gente humilde y su lucha por la justicia. Muchas gracias. Seguidamente, la lectura del veredicto del jurado del Premio Internacional de Novelas Rómulo Gallegos en su 21ª edición por Juan Antonio Calzadilla, integrante del jurado calificador. Veredicto del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, 21ª edición 2025. La 21ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, convocada el presente año 2025, tuvo una participación de 513 novelas en lengua castellana de escritoras y escritores nativos de 23 países, entre los cuales figuraron 97 de Argentina, 1 de Bélgica, 1 de Bolivia, 1 de Brasil, 15 de Chile, 58 de Colombia, 4 de Costa Rica, 13 de Cuba, 3 de El Salvador, 138 de España, 1 de Guatemala, 1 de Italia, 44 de México, 4 de Nicaragua, 4 de Panamá, 3 de Paraguay, 10 de Perú, 7 de Puerto Rico, 6 de República Dominicana, 1 de Ucrania, 15 de Uruguay y 81 de Venezuela. España representó el 27% de las postulaciones, Argentina el 19% y Venezuela el 16%. En la historia del premio, esta es la edición de mayor participación.
El jurado del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2025, integrado por Perla Suez de Argentina, Rafael Cuevas Molina de Guatemala, Fermín Goñi de España, Juan Antonio Calzadilla de Venezuela y Abel Prieto de Cuba, reconoce la calidad de muchas de las obras recibidas, lo que constituye una muestra de la vitalidad de la literatura en lengua castellana. Después de intensas deliberaciones, los miembros del jurado acordamos escoger 9 finalistas que ya han sido mencionados por Pedro. Y este 12 de julio otorgamos por unanimidad el premio a El simulacro de los espejos del escritor argentino Vicente Batista. Se trata de una obra de inspiración kafkiana que crea una atmósfera opresiva muy particular y refleja algunos de los rasgos principales que definen a la sociedad contemporánea: la presencia de poderes dictatoriales invisibles, la vigilancia consentida por los vigilados, la lógica del show contaminando permanentemente la política y la vida social, el diluvio de mensajes carentes de sentido, el vacío espiritual, así como la imposibilidad de proteger la intimidad de la mirada morbosa de los otros. Todos estos procesos aparecen en la que es, sin duda, una de las grandes novelas contemporáneas. Batista, al propio tiempo, describe su mundo asfixiante con una gran sobriedad, sin retórica alguna, sin discursos, sin permitirse ningún desliz propagandístico. Dado en la ciudad de Caracas, Venezuela, el día 12 de julio de 2025. Firman los jurados: Perla Suez, Rafael Cuevas Molina, Fermín Goñi, Juan Antonio Calzadilla y Abel Prieto. Ahora invitamos a las personalidades que integran el Presidium a ponerse de frente, porque vamos a iniciar con el acto formal de premiación y haremos la entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su 21ª edición a Vicente Batista. Ministro, por favor. Vicente Oscar Batista, escritor y guionista argentino, entre 1963 y 1969 integró la redacción de la revista literaria El Escarabajo de Oro y en 1971 fundó y codirigió la revista de ficción y pensamiento crítico Nuevos Aires. En 1973 se trasladó a España y vivió en Barcelona y Canarias hasta 1984. Actualmente vive en Buenos Aires. Ha escrito al menos 10 libros de cuento, cuenta con una obra ensayística, dramaturgia y guiones de cine. Ha publicado las siguientes novelas: El libro de todos los engaños, Siroco, Sucesos argentinos, Gutiérrez a secas, Cuaderno del ausente, Ojos que no ven y Simulacro de los espejos. Ha recibido numerosos premios, entre estos el Fondo Nacional de Artes, mención de Casa Las Américas, Municipal de Literatura y también Planeta Argentina de Novela. Escuchemos a Vicente Batista
ganador de la 21ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Bueno, hola. ¿Me escuchan? Ustedes se lo pierden. Vamos a ver. Primero me parece que debo aclarar algo que dijiste vos sobre esa gente, porque me tocó de cerca, estando como finalista en un... ¿Se escucha? Porque yo me suelo ir por todos lados. Como finalista me llegó del diario La Nación, el diario Clarín, me llegaron las noticias de unos colombianos que viven en España, escritores ellos, que, bueno, hablaban las pestes que vos señalaste del premio. Y yo les contesté algo así como, no los conocía, respetaba sus ideas, estaba totalmente de acuerdo con sus ideas, de acuerdo no, de desacuerdo con sus ideas, y que esperaran los resultados, ver la obra y después empezar a juzgar. Estaban prejuzgando. Toda esa política que se llevó a cabo fue respondida simplemente duplicando el número de novelas que llegaron al premio Rómulo Gallegos. Me parece que esa es la mejor respuesta. No hay por qué hablar más. La gente que sigue escribiendo demostró que, mirá, me podés decir cualquier tontería y te respondo con mis novelas y te voy a mandar... Bueno, claro, eso significó una competencia más grande para mí, porque en vez de esos 100, pero celebro que haya sido. Bueno, segunda parte. No soy amigo de traer escritos así, que solemos decirle ayuda a memoria. No soy amigo porque le habrá pasado a ustedes muchas veces viendo cuando entregan esos célebres premios Oscar, ¿no? Que le entregan a tal actor o a tal director y llega a recibir el premio y saca un papelito y lee. Me parece perfecto, pero como siempre me manejé con los antihéroes, mis personajes son todos antihéroes, siempre pensé, ¿y todos aquellos que también tenían un papelito y no recibieron el premio, qué hacen con ese papelito? Como acá no tengo ninguna competencia, traje el papelito. Bien, exactamente en un día como hoy, pero de 58 años atrás, se entregaba por primera vez el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. El jurado lo integraban Fermín Estrella Gutiérrez, Arturo Torres Rioseco, Benjamín Carrión, Andrés y Duarte y Juan Oropesa. Un argentino, un chileno, un ecuatoriano, un mexicano y un venezolano eligieron La Casa Verde del peruano Mario Vargas Llosa como la novela más representativa de todas las que habían concursado. Entonces Vargas Llosa era un joven escritor de 31 años recién cumplidos, que sin embargo cargaba sobre su espalda un definitivo libro de cuentos, Los Jefes, y una novela sorprendente, La ciudad y los perros. Era un digno representante de lo que se dio en llamar el boom de la literatura latinoamericana. Aquí es preciso hacer una digresión. Ese estallido de la literatura latinoamericana, que nació en Barcelona a comienzos de los años 60, estaba íntimamente ligado a un hecho no literario, sino político: la Revolución Cubana. En diciembre de 1959, los guerrilleros al mando de Fidel Castro bajaron de Sierra Maestra, ingresaron a La Habana y terminaron con la dictadura de Fulgencio Batista, aclaro, con una sola T, Batista, no tiene nada que ver conmigo.
con la dictadura de Batista. La burguesía observó complaciente a esos jóvenes en uniforme de fajina, con espesas barbas en sus caras y pesados fusiles en sus hombros. Incluso había un argentino al que apodaban el Che, con apellido oligarca, Guevara Lynch y de la Serna. Se puede decir que a esa gente de bien, a esa burguesía, le daba sentido aquella frase del Gato Pardo, la novela de Lampedusa, que dice: hace falta que algo cambie para que todo siga igual. Pero no. El cambio en este caso fue total y definitivo. El 4 de febrero de 1962, en la segunda declaración de La Habana, el comandante Fidel Castro anunció que Cuba sería un Estado socialista. Los ojos del mundo se posaron en esa isla del Caribe, con un gobierno comunista hablado en español. Es natural que creciera el interés, la curiosidad por la literatura latinoamericana. En definitiva, la casi totalidad de los escritores de ese costado del continente, de este costado del continente, apoyaban a la joven revolución. Uno de esos escritores fue Mario Vargas Llosa. Aquí mismo, cuando recibió el Premio Internacional Rómulo Gallego, sostuvo, y esto es lo que dijo Vargas Llosa: pero es cierto que en los últimos años las cosas empiezan a cambiar. Lentamente se insinúa en nuestro país un clima más hospitalario para la literatura. Los círculos de lectores comienzan a crecer. Las burguesías descubren que los libros importan, que los escritores son algo más que locos benignos que tienen una función que cumplir entre los hombres. Y poco después agregó: es preciso por eso recordar a nuestras sociedades lo que les espera, advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Ahí termina Vargas Llosa. Las cartas estaban echadas y se siguió jugando a ganador. En 1972, en la segunda edición del Premio Internacional Rómulo Gallegos, 100 años de soledad fue la novela elegida. No es necesario agregar una sola palabra más. O tal vez advertir que Vargas Llosa y García Márquez, los dos primeros premios Rómulo Gallegos, años después obtendrían el tan apreciado Premio Nobel de Literatura. Sabían elegir los jurados del Rómulo Gallego. Aquí digo hacer otra digresión. Me hubiera gustado conocer a Rómulo Gallegos, pero no a la manera de una presentación de un libro, un cóctel y bueno, presentación y fin de la fiesta. Me hubiera gustado conocerlo, tratarlo de la misma forma, con la misma fortuna que conocí y traté mucho tiempo a Roberto Fernández Retamar, a Ernesto Sábato, a Leopoldo Marechal. Escucharlo a él, a Rómulo Gallegos, aprender y compartir con él un largo café o un paciente vaso de vino. Ahora me quedan sus cuentos y sus novelas. Pero un detalle, hace un ratito conocí a la hija de Rómulo Gallegos, que está por allí, y a la nieta de Rómulo Gallegos. Es decir, de alguna manera estuve un rato con Rómulo Gallegos. Hay que reconocer que una de sus novelas fundamentales, Doña Bárbara, es en palabra de Arturo Uslar Pietri, además premio Rómulo Gallegos. Dice Pietri, la primera novela de dimensión mundial escrita por un venezolano, no es poca cosa. Sé que además de haber sido un enorme escritor, Rómulo Gallegos fue un buen hombre. En el buen sentido de la palabra bueno,
tal como lo postulara Antonio Machado. ¿Recuerdan el poema? Simplemente soy un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra bueno. Pero el tiempo siguió pasando y en 1993, Santo Oficio de la Memoria de Mempo Giardinelli obtuvo el 8º Premio Rómulo Gallegos. En su discurso de presentación, Giardinelli advirtió y dijo: en este mundo de posmodernidad, neoexistencialismo, desaliento y desdén por los llamados valores morales, hemos asistido a la derrota del sueño de la revolución social latinoamericana y contemplamos azorados la decadencia general de nuestras sociedades, el deterioro de la calidad de vida, la violencia urbana, el desastre ecológico, el desprecio por la vida, sobre todo la ajena, el resentimiento social agudizado y sobre todo, en el campo de la cultura, la impactante dictadura de los sistemas audiovisuales, la declinación de la capacidad lectora de nuestros pueblos y su sustitución por el simplismo, el pensamiento mágico y la futilidad. Termina Mempo. 27 años después de aquel discurso de Vargas Llosa en el que celebraba que los círculos lectores comienzan a crecer, el panorama se mostraba sombrío. Una sombra que, mal que nos pese, creció sin descanso. A 32 años de aquel desasosiego anunciado por Giardinelli, el cuadro es aún más desolador. Hoy la gente, sin distinción de edad y sexo, ocupa su vista en distintas pantallas, desde teléfono, celular hasta tablet, recibiendo y respondiendo mensajes que necesariamente deben ser cortos, muy cortos, meras frases carentes de contenido. Un mundo incomunicado, sin emociones ciertas, distanciados unos de otros. Una sociedad vigilada y programada que, vaya paradoja, alberga gente que parece feliz de ese modo de vida. Eugene Samiatin en Nosotros, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz y George Orwell en 1984 ofrecen países en donde imperan el orden y la armonía. Tanto Eugene Samiatin como Aldous Huxley y George Orwell retratan un régimen opresor natural y graciosamente aceptado por sus habitantes. Los que fuimos lectores de aquellas formidables novelas, comprendimos que debajo de esa falsa felicidad se entretejían sociedades represoras, pero eso no nos preocupaba más de la cuenta. Sabíamos que se trataba de historias fantásticas que jamás sucederían. Nosotros se publicó en 1920, Un Mundo Feliz en 1932, y antes de que Hitler invadiera Polonia, y en 1984, en 1947, cuando el nazismo había sido derrotado y comenzaba a ser un recuerdo terrible. Por aquellos días, las 3 novelas continuaban encuadradas en la ficción. Pertenecían a una distopía que en nuestro optimismo jamás se iba a materializar. El simulacro de los espejos, según palabras del jurado que otorgó el premio Rómulo Gallegos, es una obra de inspiración kafkiana que crea una atmósfera opresiva muy particular y refleja algunos de los rasgos principales que definen a la sociedad contemporánea. La presencia de poderes dictatoriales invisibles, la vigilancia consentida por los vigilados, la lógica del show contaminado permanentemente la política y la vida social, el diluvio de mensajes carentes de sentido, el vacío espiritual, así como la imposibilidad de proteger la intimidad de la mirada morbosa de los otros. Termina. Los regímenes opresores de Samiatin, eso digo yo, Huxley y Orwell, pintaron en la pura ficción, se habían convertido en lamentable realidad. En Infocracia, un libro que el filósofo sudcoreano Byung-Chul Han publicó en 2022, leemos: en el régimen de la información, el dominio se oculta fusionándose por completo con la vida cotidiana. Se esconde detrás de lo agradable,
de los medios sociales, la comodidad de los motores de búsqueda, las voces arrolladoras de los asistentes de voz o la solícita servicialidad de los smart apps. El smartphone está demostrando ser un eficaz informante que nos somete a una vigilancia constante. El smartphone transforma todo el hogar en una prisión digital que registra de manera minuciosa nuestra vida cotidiana. El poder disciplinario, represivo, deja paso a un poder inteligente que no da órdenes, sino que susurra, que no manda, sino que con el codo, es decir, da un toque con medios sutiles para controlar el comportamiento. Un año después, en su libro La crisis de la narración, Byung-Chul Han dicta la sentencia definitiva. Hace tiempo que se apagó el fuego de campamento, lo reemplaza la pantalla digital que aísla a las personas, convirtiéndolas en consumidores. Ni siquiera las stories o historias que se publican en las plataformas sociales pueden subsanar el vacío narrativo. No son más que autorretratos pornográficos o autoexhibiciones, una manera de hacer publicidad de sí mismo, postear, darle el botón de me gusta y compartir. Son prácticas consumistas que agravan la crisis narrativa. Permítase la tercera y última digresión. Una tarde supe que ciertos antropólogos de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos de América, estimaban que el hombre de Neandertal que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esa noticia, no sé si salió en Clarín o en La Nación, en un diario, era una noticia más, como podía, al lado de que, bueno, ganó el premio de, qué sé yo, de costura interestelar, la señora tal, o una noticia más de esas que se ponen en los diarios, incluso para cubrir espacios que han quedado en blanco y no hubo publicidad para... Por si hubiese venido un aviso, por ahí ponían el aviso y volaban esa noticia. ¿A quién le interesaba aquel nombre? A mí sí. De pronto, esa noticia me acababa de descubrir, o acababa de ser una respuesta para una pregunta que hacía muchos años cargaba conmigo y no sabía cómo responderla. Entonces, para responderla, imaginé una tribu del Neandertal en una noche especial, una noche esencial. El fuego recién descubierto, hacía poquito que habían descubierto esa gente el fuego y alrededor de ellos lo tenían 24 horas encendido porque aquello de hacer frío, de hacer chispas golpeando piedritas era bastante engorroso. Bueno, estaban alrededor del fuego, alrededor de esas llamas mágicas. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya había caído, era tiempo de descanso y de contar las experiencias del día con ese, digamos, vocabulario pequeño que tendrían, pero se podían comunicar, hablar, decir lo que había pasado, contar las experiencias. No sabían mentir, no sabían lo que era la mentira, desconocían el engaño. Cada hombre contó cómo había atrapado la presa que rastreaba, pero justamente ese día, para uno de esos hombres, la caza había sido un fracaso, no había agarrado nada. Cuando llegó su turno y tenía que contar, no tenía ninguna proeza. Entonces decidió inventarlas. Mintió, pero lo hizo con tal perfección que transformó a esa mentira en una historia apasionante, bella y verosímil. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Neandertal
acababa de inventar la literatura. Por eso, y más allá del desasosiego que nos ofrece Byung-Chul Han, estoy convencido de que la novela seguirá viva si Don Quijote continúa cabalgando por la manchega llanura, si el capitán Ahab no desiste de perseguir a la imponente ballena, si el viejo pescador cubano no abandona su lucha con el pez espada, si el capitán Smollett persiste en la búsqueda de la isla donde está el tesoro. La novela seguirá viva si Ana Karenina y Emma Bovary prolongan sus sueños, si Doña Bárbara continúa devorando hombres, si no cesa el amor de Pitt por Estela, ni el de Oliveira por la maga, ni el de Esteban Expósito por Graciela. La novela seguirá viva si Halle Berry Finn y Jim continúan navegando por el Mississippi, si Sama sigue aguardando la Real Cédula de Madrid y el agrimensor K sigue e insiste con entrar en el castillo. La novela seguirá viva mientras los Buendía continúan habitando Macondo, Juan Preciado no deje de ambular por las calles de Comala y Yonatapagua, la Tierra Media y Santa María continúan siendo lugares ciertos donde suceden cosas. En tanto quede una historia para contar, la literatura seguirá viva. El Premio Internacional Rómulo Gallegos es la mejor prueba de ello. Ahora, gracias. Bueno, y queda la despedida. Gracias por elegir el simulacro de los espejos y gracias por escucharme. De inmediato, palabras de Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Muy buenas tardes. No se asusten que no voy a leer todos esos libros. Nos disculpan la informalidad. Dense todas y todos por saludados, protocolarmente, todas y todos abrazados. Quiero extender un abrazo especial a los integrantes del cuerpo diplomático presente. Está nuestro hermano el embajador de Colombia, representantes de Brasil, Cuba, Indonesia, Egipto e Irán. Bienvenidos. Reciban, maestro Batista, el saludo y las felicitaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano. La novela seguirá viva, sin duda. Y quiero pedirle a una artesana venezolana, integrante de un inmenso movimiento de muñequeras y muñequeros amorosos de Venezuela, que le presente y le regale a Vicente Batista, a Doña Bárbara, fabricada por sus manos, amorosas. Tráela, Karina. Un bongo
remonta el Arauca bordeando las barrancas de la margen derecha. Así comienza la obra máxima de nuestro gran Rómulo Gallegos, que hoy se da la mano con Vicente Batista y con todas las escritoras y escritores que harán realidad el vaticinio de Vicente sobre la vitalidad y persistencia perpetua de ese género que nos abraza y que siempre estará presente como un rasgo cultural de América Latina en particular. Vente, Karina. Maestro, reciba a doña Bárbara, de manos de esta petareña, amorosa, muñequera. Sí, por favor, venga. Tenga cuidado que gusta de devorar hombres, según Rómulo Gallegos. Yo como un ferviente admirador de Kafka, se nota en la novela además, estando en Praga, bueno, conocí la ciudad de Kafka, caminé largamente, entré en su casa y qué sé yo, pero con Kafka era, con toda justicia, el autor por excelencia de los checos. Y por las calles vendían unas marionetas de este tamaño, más o menos como esto, mi hija que está ahí da testigo, que cuando la vi era una cosa muy frágil, la compro, me llevó una marioneta, vos estás loco, me hice todo el viaje llevándolo así a Kafka, para que llegara entero y llegó entero. Ahora me acompaña, en el escritorio donde trabajo, está la marioneta sentada así, y ahora me va a acompañar esta mujer. Así que eso también, esta ya viene con asiento incluido. Así que a mí esas cosas mágicas me enloquecen. Es decir, que pasen estas cosas, te da ganas de seguir viviendo. Gracias, querida, gracias. Por muchos, muchos, muchos años más. En sus manos, el producto del trabajo de trabajadora, de una trabajadora cultural. Y en esta Venezuela bolivariana, el nacimiento de Rómulo Gallegos, hace 141 años, un día como hoy, 2 de agosto, da origen a la celebración del Día del Trabajador y la Trabajadora Cultural. Felicitaciones, trabajadores y trabajadoras de la cultura. Tremendo compromiso tener como referente a este hombre novelista presidente, quien fuese derrocado en 1948 por un golpe militar donde no estuvo ausente un Mr. Danger con uniforme estadounidense dando órdenes en el Palacio de Miraflores y cuarteles insurrectos. Yo quiero leer brevemente una faceta de la vida de Rómulo Gallegos, que tuvo como escenario este mismo lugar, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos. Queda en el lugar donde vivía la familia Gallegos, ¿cierto? Mi querida Sonia, mi amiga Sonia, aquí vivió. Y aquí sucedió esto. Rómulo Gallegos estaba en su casa de Altamira la noche del 24 de noviembre de 1948. Presidente, está usted detenido, le dijo un capitán al mando de unos soldados que irrumpieron en su hogar. ¿Y quién puede detener a un presidente?, replicó Gallegos. El alto mando militar, respondió el joven oficial. El novelista fue llevado preso a la escuela militar, salió expulsado hacia La Habana el 5 de diciembre.
en Washington se alarmaron cuando Gallegos denunció la participación de Estados Unidos y transnacionales petroleras en el golpe. El coronel Adams, agregado militar de los Estados Unidos, fue visto uniformado y dando órdenes a los golpistas, según el testimonio del ministro de Obras Públicas, Edgar Pardo Stolk, entonces preso en el cuartel del Palacio de Miraflores. ¿Qué significa, preguntó Gallegos, la presencia constatada por personas que me merecen fe absoluta de un agregado militar de embajada de potencia extranjera en ajetreos de cooperador y consejero en uno de los cuarteles de Caracas mientras se estaba desarrollando la insurrección militar contra el gobierno constitucional y de puro legítimo origen popular que yo presidía? Truman y Betancourt desmintieron a Gallegos. Voceros de Estados Unidos confirmaron la presencia del agregado militar en el cuartel de Miraflores al momento del golpe militar, pero apuraron dos justificaciones diferentes. El coronel Adams, según una de estas versiones, acudió a preguntar por una aeronave de matrícula y piloto estadounidense desaparecida al sur de Venezuela. La otra versión es que el oficial solo pasó a entrevistarse con el mayor José León Rangel para recoger unos pases de cortesía de una corrida de toros. Una junta militar de gobierno con 3 tenientes coroneles, antiguos socios de Acción Democrática, en 1945 se instaló en Miraflores. La presidió Carlos Delgado Chalbaud. Los otros 2 fueron Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. La denuncia de Gallegos solo logró demorar el reconocimiento de Estados Unidos a la junta militar. Dios nos ha salvado, publicó la revista SIC, editada por los jesuitas, que estaban felices por el golpe. Una faceta de Gallegos poco difundida, poco conocida. Yo quiero traer a este espacio uno de los elementos que el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos ha incorporado en una hermosa exposición que se inaugura aquí en este mismo lugar alrededor de la figura y trayectoria de Gallegos. Se trata de la declaración que Rómulo Gallegos ofrece al diario Prensa Libre en La Habana, apenas desembarcó en tierra, denunciándolo con todas sus letras. Washington me derrocó. Vamos a ponerlo en la pantalla. Es pues Mr. Danger, el mismo ideado por Gallegos en su Doña Bárbara y que todavía anda por allí en son de injerencia y, como bien describió Pedro Calzadilla, tratando de extinguir y asfixiar esta hermosa diversidad que hoy se reivindica con la entrega del premio Rómulo Gallegos. No pudieron ni con Gallegos ni con el pueblo de Venezuela. Aquí está victorioso y de pie, con una capacidad de convocatoria envidiable. No es un premio para el mercado, no es un premio concebido para el libro mercancía. Es un premio para el libro que emancipa las conciencias y que acaricia el alma, independientemente del objeto de la mercancía, como decía. Y nos entusiasma sobremanera que desde la antiguamente conocida por estas tierras madre patria española haya habido tal cantidad de postulaciones. Quiere decir que esa capacidad de convocatoria del premio Rómulo Gallegos trasciende el océano y se difumina por el orbe, diciéndole al pueblo venezolano que no está solo, que también lo acompañan las letras, lo acompaña la creación, desde una máquina de escribir, sea mecánica o digital, sea rimbombante o sea muy modesta. Ahí está la creación defendida por una humanidad necesariamente diversa. Lo que Vicente dibuja en su novela
es una realidad que pretende imponerse. La dictadura del algoritmo y de la tecnología. Nosotros frente a la tecnología aplicamos la sabiduría popular que vuela papagayos. Los niños y adultos que vuelan papagayos, nosotros los llamamos papagayos, cometas, papalotes, en otras, barriletes, volantines. Pero que nunca el papagayo te huele a ti. Volemos todos los papagayos, pero que el papagayo no nos huele a nosotros. Usemos la tecnología, todas las formas tecnológicas, aprendamos a usarlas mejor que el enemigo, pero nunca que esa tecnología nos maneje a nosotros. Será la emancipación, la lucha del bien y el mal que en su tiempo Gallegos describió, hoy también se escenifica en cada hogar, en cada individuo, en cada lugar donde toque con su mano ese Mr. Danger que ahora tiene ropaje tecnológico. Yo quiero finalizar, profesor Vicente, y amigos y amigas, primero reconociendo el trabajo del profesor Pedro Calzadilla y de todo el equipo del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos, que ha desarrollado un trabajo extraordinario. De nuestro hermano Raúl Casal como viceministro, líder de la plataforma del libro, de los miembros del jurado, Juan Antonio, y pedirles, maestro, apoyo para una iniciativa que el presidente Nicolás Maduro Moros nos ha encomendado. Convertir a Venezuela en la más grande sala de lectura y de escritura de toda la humanidad, de todo el planeta Tierra. Con su pluma y su sabiduría, su empeño, su dignidad, nos acompañe en esa nueva etapa de promoción y animación de la lectura. Y saludar, ya para finalizar, al hermano pueblo argentino, más fuerte que cualquier fuerza que pretenda doblegarlo, y que sabemos que más temprano que tarde ha de liberarse de las amarras que le impiden cabalgar junto al resto de las fuerzas positivas de la humanidad. Muchísimas gracias. Viva el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su edición número 21. Mi reconocimiento a los escritores y escritoras que nos acompañan, a los autores. Aquí está don Luis Brito García, orgullo de las letras venezolanas, y otros muchos más. Señor presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, mi hermano Cristóbal Jiménez, vamos a romper el protocolo, véngase para acá, mi estimado. Mire, este es un hijo del llano venezolano, ese llano al que Gallegos trajo a la visibilidad. Gallegos en su toma de posesión convocó la fiesta de las tradiciones, y la Venezuela urbana, la Caracas urbana, de donde venía Santos Luzardo, conoció por primera vez a los diablos danzantes, a las diabladas de las distintas cofradías, a las manifestaciones culturales del oriente venezolano, de los Andes, del centro. Fue una fiesta de reconocimiento de nuestra diversidad cultural, y a partir de allí arrancó una nueva etapa. Nuestro hermano Cristóbal Jiménez no es solamente un cantor, es un gran investigador de nuestra cultura. Y me decía minutos antes de empezar este acto que en algún momento se encomendó a un escritor latinoamericano una novela que opacara a doña Bárbara. Un español. Perdón. Venga para que usted me dé los datos precisos, para que haya el derecho a réplica inmediato. Cuéntanos esa historia, porque yo siento, lo hemos hablado varias veces, y me perdona el chauvinismo literario, yo inicié este día leyendo a doña Bárbara. Preséntenme una novela más robusta, más adictiva y más completa que esta en el panorama latinoamericano y mundial. Para mí esta es la mejor novela escrita jamás de los jamases, y la hizo un venezolano
Rómulo Gallegos. Cuéntanos, Cristóbal. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, aquí me encontré este libro de Ernesto Villegas Poda, escritor también. Yo quiero comenzar, señor ministro, felicitando al ganador de esta edición del premio Rómulo Gallego, el amigo Batista. De Batista me había hablado Raúl Casal en varias oportunidades y me obligó a leer una novela que se llama Gutiérrez a secas, extraordinario narrador. Él vino a dictar un taller y yo le dije a Raúl en lo último, inscríbeme que yo quiero hacer ese taller. Y él me inscribió, pero entonces por razones artísticas y políticas no pude hacer el taller. Pero el último llamado que ha hecho el ministro de que Venezuela se convierta en un gran salón de lectura, el más grande, Hugo Chávez Frías fue el hombre que hizo que todo el mundo leyera más. Recordemos la célebre cumbre en Trinidad, donde le regala las venas abiertas de América Latina a Obama. Leía e hizo que el pueblo venezolano leyera. Tengo muchos recuerdos de don Rómulo Gallego, naturalmente, porque las dos novelas más conocidas de Rómulo Gallego escogió Los Llanos de Apure, las sabanas de la Candelaria, de donde yo vengo, el territorio de los llaneros que acompañaron a Bolívar en Mucurita, en el Yaguar, las queseras del medio, Carabobo, Pichincha, Junín, Boyacá, Pantano de Vargas. Ese es el escenario que sirvió de inspiración a don Rómulo Gallego. Hay una anécdota que no sé si Batista conoce, que un empleado, un obrero del Hato La Candelaria, le entregó unos cuadernos a Rómulo Gallego, unos cuadernos de contabilidad, donde Torrealba escribía adivinanzas, corridos, anécdotas, mezcla de sus lecturas esotéricas, teosóficas, de todo lo que le llegaba a la mente, él lo escribía, contabilidad de lo que pasaba, relatos de las hazañas del llano, de los rodeos. Y ese material, porque se va a cumplir precisamente el año 27, 100 años que Gallego visita el Apure. Pero si Rómulo Gallego no hubiese sido el gran narrador que venía de la rebelión, que ya tenía esos cuentos, ese material no logra trascender la literatura universal y llegar a ser la obra capital que representa la nacionalidad venezolana. A don Rómulo Gallegos, el gran escritor nuestro de la Alborada, de la rebelión, otros cuentos, además de la novela Canaima, que tiene una profunda carga poética, de la selva. Yo quería además señalar que el autor es argentino. Argentina, naturalmente, hay que hacer referencia naturalmente a la gran literatura argentina. Yo en lo personal soy admirador de la poesía gauchesca, Martín Fierro, El Matadero, y de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa. Yo he estado en Buenos Aires en varias oportunidades, estuve en la casa donde Jorge Luis Borges escribió el ALEC, estuve en la Biblioteca Nacional de Argentina, estuve en San Rafael de Mendoza, en un festival de cine que me invitaron por la asamblea, y yo hasta sabía cuentos de Borges, como muchos de nosotros de memoria, en homenaje al ganador, cerrar este pequeño paréntesis que me dieron, pero no quiero que me dieron la cola y quiero manejar. Hay un cuento de Borges que dice, un recuerdo limitado y menguante de Herbert Haché, ingeniero de los ferrocarriles del sur, perdura en el fondo ilusorio de los espejos y en las madreselvas efusivas del Hotel Adrogue de París. En vida padeció de irrealidad como tantos ingleses. Muerto no es ni siquiera el fantasma que ya era entonces. Entabló con mi padre una de esas raras amistades que comienzan por omitir el diálogo y terminan por excluir las confidencias. Y bueno, ¿y qué más que despedirme y homenajear al ganador de esta edición del Rómulo Gallego, que con un verso, una sexteta que dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Martín Fierro, José Hernández. Muchas gracias. Bueno, pero también hay una que dice, los hermanos sean unidos. La leyenda de Locón. Ajá.
A ver. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Sí, porque si entre ellos se pelean, se los comen los de afuera. Mira, pero echa el cuento, ¿a quién fue que le encargaron esa novela que quería competir con doña Bárbara y no pudo? Bueno, tengo información no comprobada, ministro, que Marcos Pérez Jiménez, naturalmente por lo que oí aquí, y usted mismo dijo, estaba en el golpe contra Gallegos, ¿no? Y encargó a Camilo José Cela, un escritor español, muy buen escritor, ¿no? El que escribió La Colmena, La familia de Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria. Y creo que ganó el premio Nobel. Camilo José Cela le encargó una obra para opacar doña Bárbara, y Camilo José Cela escribió este libro por encargo, esta novela que se llama La Catira. En mi opinión, no voy a decir la palabra exacta de lo que pienso de La Catira como obra literaria, pero comenzando cuando trata de reproducir la oralidad del llanero, cómo hablan los llaneros, hace el ridículo completamente. Bueno, escribe para decir como unos diálogos que Rómulo Gallego en eso es un maestro, además de reflejando la psicología del llanero, el temperamento, los conflictos emocionales de los personajes. Yo quisiera que ustedes lean La Colmena de Camilo José Cela y hagan ese estudio comparativo y vean que para la calidad literaria que tiene Cela, porque es un gigante de la literatura, en esa obra, ¿cuál es la palabra exacta, ministro? No, pero no tiene un sinónimo más expresivo. Erró. No, otro más. La puso. La puso completamente. Nosotros debemos estar orgullosos porque Rómulo Gallegos, además, al igual que nuestro libertador Simón Bolívar, tuvo la visión de ese imperio hegemónico. Cuando Bolívar dice los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Ahí vio a Mr. Danger que declara Gallegos posteriormente en La Habana, Washington me derrotó. Yo pienso que debió decir precisamente, o lleva implícito, Mr. Danger me derrotó. El ministro dijo que los hijos de Mr. Danger, los hermanos de Mr. Danger siguen diseminados, siguen aquí en Venezuela, siguen con la mirada puesta en nosotros, pero también aquí estamos, esos llaneros que describió Rómulo Gallegos, los descendientes de los bravos de Apure, y si otro tirano intentara profanarnos estas pampas, será toda Venezuela un inmenso vuelvo en cara, y al tropel de 1000 centauros gritaremos ¡a la carga! La dejó alta, ¿no, Cristóbal? Ha concluido el acto, no mentira. Mira, yo quiero pedir un aplauso para Cristian Valle y todo el equipo que ella coordinó. ¿Dónde está Cristian? ¿Está escondida por allá? Sin su trabajo habría sido muy difícil emprender esta odisea de evaluar más de 400 obras, ¿verdad? Y poner de acuerdo un jurado y toda su dificultad y llevar adelante todo lo que implica este premio. Así que una vez más también demostramos que en Venezuela hay talento, formación, compromiso, mística, disciplina para hacer las cosas más ambiciosas y hacerlas realidad. Gracias, Cristian, y a todas y a todos los que lo han hecho posible. Mira, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Martí Fierro. Con eso creo que vamos terminando, ¿no, Pedro? ¿O hay algo más? Va a hablar Raúl Casal. Señores y señoras, buenas noches.